Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Bueno, Dios los bendiga, como han estado, el Señor los guarde y los proteja y que hoy sea un día hermoso y maravilloso que el Señor tiene para cada una de nosotros. Antes de empezar este tema que yo espero que nos cuestione, ya me ha cuestionado el tiempo que estuve preparándolo, pero también yo sé que todavía sigue el Señor hablando porque Él siempre tiene algo para decirnos cuando leemos su palabra, cuando su palabra es dicha, eso es claro. Entonces, en este momento pongámonos en la presencia de nuestro amado Dios y Rey, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, hoy te alabamos y te bendecimos, hoy te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, Padre Santo, por tus inmensas bondades, por los inmensos beneficios, por tus misericordias para con nosotros, Señor, por tenernos paciencia, Padre Santo, por seguir en ese plan de Maestro, Señor, mientras aún nos das tiempo, Señor, de estar en tu presencia. Padre Santo, gracias, gracias, infinitas gracias, Señor bendito y adorado. A ti te alabamos y te bendecimos, a ti te damos, Señor, la gloria y la honra, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amor, o sea, perfecto amor, nuestro Salvador a través de tu Hijo. Gracias, Padre Santo, gracias por tenernos en cuenta, gracias por llamarnos primero tú a nosotros, gracias porque tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, Señor, porque desde antes de que nosotros naciéramos ya tenías un plan para con nosotros, Señor, gracias te damos por ello. Padre Santo, que día a día tu palabra venga a nuestra mente a limpiarnos de tantas tinieblas, de tanta oscuridad que el enemigo puso a través de los años por causa de las heridas y de las situaciones difíciles que vivenciamos. Señor, que tu palabra nos limpie, Señor, y que la sangre de Cristo Jesús perdone nuestros pecados y nos permita, Señor misericordioso, ser redimidos, limpios de nuestro pecado para que nosotros podamos estar en tu presencia, disfrutar de la luz que viene de ti, Señor, poder relacionarnos con nuestros hermanos que también están en la luz. Y no solamente eso, sino que por medio de la sangre de Cristo Jesús nosotros podamos vivir en santidad, apartados para ti de tal manera que si nos llegas a llamar a tu presencia, Señor, seamos justificados. Que seamos justificados como si nunca hubiésemos pecado, Señor, todo por la gracia y el mérito de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo venga a hablarnos. Que tu Espíritu Santo hoy traiga revelación de tu poderosa palabra, que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, la podamos poner por obra y no solamente eso, Señor, sino que la podamos proclamar a nuestros hermanos que también necesitan de tu palabra y que tienes tú el plan perfecto también para ellos de salvación. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante, porque ahorita con toda esa cantidad de situaciones de que los influencers por aquí, los influencers por allá, y dele. Entonces, precisamente yo me cuestionaba. Sí, claro que influencia habla de cómo nosotros utilizamos los medios, las redes sociales para poder influenciar, ¿cierto?, a las personas. Pero la verdad, ¿nosotros acaso seremos influenciar en nuestra propia casa con los nuestros? ¿Realmente nosotros estamos ejerciendo esa influencia que necesitamos para que los nuestros nos sigan,
para que nuestros hijos nos obedezcan, nuestros familiares de pronto también sigan el ejemplo que podamos dar. Nuestro esposo está también caminando junto a nosotras. Bueno, ¿será que somos influencer en nuestra casa? Eso es un buen cuestionamiento. Y quiero compartirles un texto que se encuentra en la segunda carta de San Pedro. En el capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso cuando tú nos dices qué tenemos que hacer para realmente poder ser esos instrumentos tuyos que van a ser la obra que tú nos propusiste o que tú pusiste dentro del plan para nuestra creación. Entonces, vamos a ver que la primera cosa que nos dice, por esto deben esforzarse en añadir a su fe. Y entonces uno se puede preguntar, primero que todo, si tenemos fe, ¿sí? Se supone que todas las personas nacemos con una medida de fe, pero esta fe a veces, bueno, es demasiado, como decimos aquí en Colombia, es una fe de carbonero, o sea, una fe natural, una fe como que quieres creer en cosas. El asunto está en que si nosotros solamente nos quedamos con esa fe fácilmente puede ser manipulada por el mal, fácilmente puede ser manipulada por el mundo, por el conocimiento del mundo, y desafortunadamente no vamos a llegar hacia el objetivo de Dios. Realmente, para que nosotros tengamos la fe de Dios, nosotros debemos contar con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Nosotros debemos nacer de nuevo y pedir la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la fe, una fe que nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que para que nosotros no tengamos una fe de carbonero, sino la fe que realmente nos salva, es a través de la palabra de Dios. En la medida que tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Y les digo que sí es verdad. Porque mientras yo no tuve contacto con la palabra de Dios, la verdad, bueno, mi esposo da mucho fe de ello. El pensamiento que yo tenía, las formas de reaccionar que yo tenía, todo lo que traía yo a mi hogar en el inicio, era un pensamiento negativo, un pensamiento pesimista, un pensamiento muy dado a las cosas del mundo, cosas así. Entonces, cuando nosotros realmente empezamos con el camino de la fe de Dios, ¿sí?, que es empezar a conocer la palabra de Dios, te aseguro que la palabra de Dios sí le cambia a uno la manera de pensar y empieza uno a ver las cosas de forma diferente. La palabra es dada para lo que es y no vuelve vacía. O sea, cuando el Señor habla, está haciendo algo en la persona y esa palabra va a dar un fruto en esa persona. No sabemos qué, porque el Señor sabe que con una sola palabra impacta de maneras diferentes a las personas. Entonces es importante esto. Entonces necesitamos de la palabra de Dios para que vayamos desarrollando nuestra fe. Pero si tú vas desarrollando esa fe, una de las cosas que es necesario, y aquí lo dice la palabra, ¿sí?,
que a esa fe que vas teniendo tienes que añadirle la conducta, o sea, el comportamiento que nosotros vamos a desarrollar. Generalmente, cuando tú eres una persona que no tiene mucha fe, que digamos, tu comportamiento ¿cómo es? Generalmente es una persona que no da muy buena conducta, o sea, de ti van a hablar, no eres nada intachable. Al contrario, das de qué hablar, mal ejemplo, groserías, gritos, maledicencias, o sea, muchísimas cosas, y muy fácilmente tu conducta no es muy aprobada por la sociedad, a pesar de que la sociedad, entre comillas, tiene cierto nivel de libertad, la verdad no es bien vista. Entonces, por eso a la fe, o sea, a lo que empiezas a creer a través de la palabra, le tienes que añadir comportamiento. Entonces, si tú dices que tú eres creyente, si tú eres una persona de valores cristianos y morales, tú debes empezar a añadir un comportamiento correcto. ¿Sí? Correcto. Y ahí es el primer paso para que nuestra familia nos eche en cara las cosas. Cuando hablamos mucho de Dios, cuando mantenemos en la iglesia, cuando estamos rezando constantemente y nuestro comportamiento sigue siendo negativo, siendo pesimista, siendo angustiado, siendo depresivo, siendo ansioso, siendo de gritos, siendo de pelea, siendo de regaño, etcétera. Ahí es donde ya empiezan a cuestionar la fe que tú tienes. Entonces, por eso es que te estás pudiendo dar cuenta que en tu casa, por más de que digas cosas, no te creen. Porque a tu fe no le has añadido un comportamiento correcto. Entonces, es importante. Bueno, pero es que el asunto es que me causa mucha dificultad cambiar esta manera de reaccionar. Es que fácilmente me desespero, fácilmente me sacan el mal genio, me irritan, etcétera. Bueno, interesante para que empieces a cuestionarte de que si te está pasando eso, quiere decir que no es solamente, sí es cierto que tienes que leer la palabra, pero la palabra la tienes que poner por obra. Y una de las cosas que quiere hacer la palabra es que tú vayas a lo más profundo de tu corazón, ¿sí? Porque dice que la palabra es como esa espada doble filo que penetra a lo más profundo del corazón, separando el espíritu del alma, ¿sí? Porque el Señor necesita que tú te cuestiones de las cosas que tienes en tu corazón y que te están afectando tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Y eso hace que tú te comportes de manera incorrecta. Entonces, por eso necesitas entrar a mirar tu pasado, mirar tu vida, lo que ha sucedido y empezar a sanar para que ese comportamiento que dices que nadie te lo va a cambiar, que tú naciste así y nadie te va a hacer diferente, cambie. Solamente Dios sí puede hacer cambiar esas cosas y para Dios nada es imposible. Entonces, empieza por ahí. A la fe añádele comportamiento, conducta. Pero dice además de eso, que a la conducta añádele entendimiento, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que, bueno, si yo estoy muriendo, o sea, si yo estoy sacando de mi vida esas cosas que me hacen ser yo, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo deseo. Si yo muero a eso, le doy cabida a Dios. Si le doy cabida a Dios, Dios empieza a moldear mi comportamiento. Pero entonces yo no me puedo quedar solo con lo que medio aprendí. No, yo tengo que formarme. Yo tengo que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, no el conocimiento humano. Ya tenemos mucho conocimiento humano. Sí es cierto que tenemos que capacitarnos, tener habilidades, pero
Muy importante el conocimiento de Dios y ese es el que menos muchas veces tenemos. Acordémonos que en Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, ¿cierto? Entonces el Señor necesita que nosotros realmente pues conozcamos del Señor para que no nos desviemos, para que realmente estemos en lo que el Señor quiere. Yo quiero que miremos un poco a Mateo capítulo 16, versículo del 14 al 16, que dice lo siguiente. Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando nosotros contamos, ¿sí?, con el conocimiento del Señor y nosotros crecemos en fe y nosotros vamos cambiando nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿qué es lo que sucede? Viene el Señor y nos empieza a revelar cosas, a entender, y ahí es donde empezamos a entender cosas. Este entendimiento es muy diferente al entendimiento que nos da la inteligencia humana. Sí, de la solución de problemas. La inteligencia humana nos lleva a la solución de problemas. El entendimiento que habla el Señor nos habla de cosas del reino de los cielos. Por eso fácilmente una persona que está en contacto con el Señor, fácilmente pasan algunas cosas. Ay, no, es que Dios nos está poniendo pruebas y que no sé qué. Y bueno, uno generalmente le echa la culpa a Dios y empieza, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué aquello? No, cuando uno está en el conocimiento del Señor, en el entendimiento de Dios, uno entiende que el Señor necesita que superemos algo, ¿sí? Para algo, para una misión, para un objetivo, para una superación de algo, ¿sí? Y uno entiende que no es las personas, porque generalmente tiene que ver con personas, las situaciones, ¿sí? Sino que uno entiende que es el trato de Dios para mirar cómo voy entendiendo mi fe, ¿sí? Entonces es importante esto. En Isaías 54, Isaías es un profeta espectacular, ¿sí? En el capítulo 50, versículo 4, mira lo que dice. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Mira tan hermoso que, como lo dice aquí el profeta, que el Señor cuando nos da su palabra, Él nos instruye. Aparte que nos trabaja nuestro corazón y nos ayuda a sanar a nosotros, el Señor nos instruye no solamente para que nosotros sepamos movernos muy bien en el mundo, no, sino para que nosotros tengamos las palabras correctas, esas palabras de conocimiento correctas para poder ayudar a los demás. Y mire, me encanta aquí como dice, todas las mañanas me hace estar atento. Oye, aquí específicamente Isaías está diciendo cómo él dedicaba sus mañanas, o sea, temprano en la mañana, para hablar con nuestro Padre Dios, para recibir su instrucción, para estar atento de lo que va a pasar. Y saben que es una verdad. Cuando a mí me pasaba, cuando yo empezaba a estudiar la palabra de Dios y yo entendía cosas, o sea, que el Señor me revelaba, era curioso cómo durante el día, cuando yo estaba trabajando y aún ahora, cuando yo trabajo con las personas, lo que el Señor me ha revelado en su palabra a través de mi devocional, son palabras que el Señor me da para poderlas compartir con otras personas. Entonces, ese conocimiento, ese entendimiento y el conocimiento que el Señor nos da, es precisamente algo muy interesante porque con eso nos capacita.
nos capacita para poder ayudar a las personas. Entonces necesitamos conocer a Dios, ¿sí? Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos su palabra, cuando nosotros sabemos qué quiere Dios de nosotros, sabemos cuál es su voluntad, no vamos a caer en la posibilidad de hacer oraciones incorrectas. Y esto es muy importante. Es importantísimo que nosotros sepamos hacer las oraciones correctas. ¿Todas las oraciones no son correctas? No, no todas las oraciones no son correctas. Y a veces caemos con una facilidad. Y mire que a veces simplemente ni siquiera es una oración, pero tengamos presentes que como hijos amados que somos de Dios, nosotros en nuestra palabra tenemos una autoridad, ¿sí? Una autoridad. Y a veces nosotros hablamos de una forma tan incorrecta que eso lo tiene presente el Señor, ojo con eso, y el enemigo se aprovecha de la forma como nosotros hablamos. Por ejemplo, un deseo que uno le puede decir a una persona que quiere mucho, que se comporta muy bien, etcétera. O sea, ¿qué es significativo para ti? Tú le dices, espero que te vaya bien y que nunca cambies. Bueno, hasta donde va, que te vaya bien está excelente, pero que nunca cambies, ya la estás atando a esa persona y estás haciendo algo incorrecto contra esa persona. Porque quiere decir que debe estancarse, que se debe quedar ahí, que no progrese. ¿Sí me hago entender? Es una forma incorrecta de hablar, es una forma incorrecta de desear algo por alguien. Y es una oración, mira, yo deseo que te vaya muy bien. ¿Acaso en la oración no, yo le digo, Señor, que le vaya bien a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a yo no sé quién, a yo no sé cuánto? ¿Acaso eso no son peticiones que uno hace? Eso es una forma de petición. Entonces deseo que te vaya bien, ¿sí? Pero que nunca cambies. Bárbaro. Ojo con eso porque hay que tener cuidado. La verdad es que tenemos que ser inteligentes para orar. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con la palabra, estamos conociendo lo que Dios quiere, nosotros nos vamos a dar cuenta muy fácilmente de que a veces hacemos oraciones incorrectas, a veces hablamos de manera incorrecta. Por ejemplo, me estoy muriendo de la risa. ¡Ay, bárbaro! ¿Cómo así que te están muriendo? El otro día, no recuerdo en ese momento, también escuché otra expresión que yo, ¡wow! Fuertísimo. Y a veces las personas, yo también lo hacía, no nos damos cuenta cuando estamos en el mundo y el mal sí se aprovecha de esas cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco a Dios y yo conozco su palabra, yo voy a empezar a hablar de manera correcta, voy a empezar a orar de manera correcta, como a Dios le agradaría que yo orara, que yo pidiera por las personas o que yo bendijera a las personas. Entonces es importantísimo esto del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces a la fe hay que añadirle conducta. A la conducta le tengo que añadir entendimiento o conocimiento de la palabra, ¿cierto? Ahora vamos que al entendimiento de la palabra tengo que añadirle el dominio propio, o sea, tengo que aprender a controlarme, a dominarme, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces uno, y sobre todo nosotros como creyentes, es la verdad. Yo me acuerdo que yo iba a la iglesia y yo me sentaba ahí, ya de alguna forma yo decía, a mí me parecía sensacional, la verdad. Me parecía sensacional poder ser un proclamador de la palabra. O sea, salir a leer la palabra de Dios me parecía súper, ¿sí? Gracias a Dios ya me dio ese privilegio. Pero me doy cuenta que a veces una persona anhela servir a la iglesia. ¡Qué bendición! Es un buen deseo. Esa es la verdad, es un buen deseo. Y cuando empieza a servir,
Resulta que ya cuando uno se involucra en una familia, y eso es claro, cuando tú te involucras en la familia, tú empiezas a enterarte de situaciones, hay conflictos, es normal, somos personas, todas estamos en crecimiento, en todas partes van a haber diferencias, no todos pensamos de la misma manera y a veces no nos gusta cómo piensan los demás, entonces ya estando en el servicio, en cualquier otro ministerio, ¿sí? Entonces empiezas a chocar, ¿sí? A chocar y entonces ese anhelo que tenías por servir, ya empiezas a dudarlo, ya empiezas a hablar mal, ya empiezas a no querer hacerlo con agrado, hasta piensas en retirarte, a veces hasta te has retirado. Y entonces viene la pregunta, ¿tú querías servir por qué? ¿Por qué querías servir? ¿Querías servir por llamar la atención? ¿Querías servir para reconocimiento? ¿Querías servir para que te dijeran, oh, tan espiritual que es? ¿Por qué querías servir? Es necesario que nos cuestionemos esto. ¿Por qué queríamos servir? Porque dentro de las cosas que el servicio nos pide es precisamente el dominio del malestar que yo siento. Y yo he aprendido algo, o sea, cuando tú sirves en alguna parte y se dan estos malestares, empecemos a mirar. Por ejemplo, tú vas al trabajo, tú anhelas tu trabajo, tú entras a tu trabajo, pero empiezan los problemas con alguna compañera, con un jefe, no sé, listo. Y entonces por esa persona tú empiezas a sentirte incómoda, tú te empiezas a sentir mal, empiezas a hacer corrillo con otras personas, o sea, comentar con otras personas, en fin. Y entonces la pregunta es, ¿tú realmente para qué querías trabajar? ¿Sí? ¿Tú para qué querías trabajar? ¿Cierto? Entonces, aquí es donde viene la situación del dominio propio. El dominio propio es entrar a controlar todos esos malos sentimientos que estás experimentando, ni malos, son negativos. Y empezarte a cuestionar por qué estás vivenciando esas cosas. ¿O para qué? No por qué. La pregunta clara es ¿para qué estás vivenciando eso? Y yo te digo esto porque el Señor necesita que en cada situación, en cada momento que nosotros vamos a servir, podamos aprender nosotros. La verdad es que cada espacio donde tú te movilices es más para que tú aprendas que para que tú enseñes. Pues el Señor va a utilizar tus habilidades para que aquellos que no conozcan de Dios, que no conozcan mucho, entonces tú les puedas compartir. Eso es lógico, ¿no? Pero especialmente es para que tú moldees tu carácter. Importante esto. Porque si tú quieres un ministerio, una labor, algo grande en la iglesia para servicio de Dios, tú primero tienes que ser formado en tu carácter. Entonces, en tu trabajo es parte de la formación del carácter. Y entonces en vez de entrar, sí, es cierto, te va a molestar, te ofendió, qué sé yo, algo pasó. La situación es que tú puedas cuestionarte frente a aquello que el Señor quiere sanar de ti. ¿Qué quiere el Señor que tú superes de tu vida? ¿Sí? Y si tú logras superar esa situación, o sea, identificar lo que te está incomodando, que no precisamente es la persona, ese es un espejo que te va a reflejar una situación de tu vida. Y si logras solucionar eso, si logras ponerte a paz con eso, es una situación que vas a superar y hasta el ambiente laboral se te va a cambiar. Ahora, no nos vayamos tan lejos, vayámonos a casa. Nosotros tenemos muy cerca de nosotros las personas que más nos afectan. La pareja, los hijos, los padres, los hermanos. Bueno, hay muchas personas, ¿cierto? Entonces, la situación es que si tú quieres ir a servir a la casa del Señor, tienes que empezar a cuestionarte cómo estás sirviendo en tu casa. Porque a lo mejor tienes conflictos con tu esposo y te ofende grandemente servirle algo cuando estás de mal genio, ¿verdad? O a tus hijos,
o a alguien, a tu papá, a tu mamá, no sé. El asunto es que allí en casa es donde tienes que empezar a cuestionarte si tienes dominio propio para poder servir con amor. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que aprendamos a dominar nuestras emociones y realmente nos movilicemos en todos los ambientes dentro del amor, dentro del afecto. Todo esto, y si ustedes se acuerdan del texto bíblico, al finalizar de los versículos dice, y al amor y al afecto fraternal el amor. ¿Sí? O sea, en últimas lo que tenemos que ir trabajando es al amor. Pero mire que lo va diciendo paso a paso, paso a paso. Entonces, es muy lógico que en este momento de donde vamos, que vamos solamente hasta el dominio propio, tú ya podrás cuestionarte cómo está tu fe. Y si todavía sigues con tus pensamientos negativos, con tus ansiedades, con tus depresiones, con tu mal genio, con el estar pensando siempre en lo negativo de las demás personas, de que nada te va a salir bien, de que tú eres una pesimista tremenda, de que todo te va a pasar, es que todos me tienen bronca, es que me están haciendo brujería, es que bueno, etcétera, 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 quiere decir que ya en el primer paso de fe estás fallando, ¿sí? Y entonces por eso no hemos podido influenciar nuestra familia. Tú no estás influenciando a tus hijos. Tú quieres influenciar a tus hijos para que vayan a la iglesia, pero los hijos están viendo que mantienen la iglesia, pero mantienes muy desubicada. Mantienes en discusiones, en alegatos, en griterías, en negativismos, en pesimismos, en depresiones, en ansiedades, y todo me duele y tengo que ir al médico y esto está mal y bueno, etcétera. Bueno, ahí se acabó el plan de la influencer en la casa. No estás influenciando desde el primer momento a tu familia. Entonces, en este momento el Señor lo que nos está cuestionando es, ¿realmente tienes fe? ¿Realmente crees en Dios? Si no estás creyendo en Dios, entonces quiere decir que no estás escuchando su palabra, no estás leyendo su palabra, no estás teniendo contacto con su palabra y no estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. Así es sencillo. Ese es el primer paso, el primer paso. Pero bueno, digamos que ya vas pasando al segundo. Entonces ya hablas mucho de la palabra, te felicito, pero no estás cambiando tu manera de comportarte. La palabra tiene que llevarte al cambio en tu comportamiento. Entonces, ojo con eso. Y ya teniendo el comportamiento y la fe, tú tienes que seguir entendiendo las cosas del reino de Dios, seguirte formando, seguirte capacitando, seguirte profundizando para que el Señor te revele y entiendas el propósito de Dios en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor y hasta las que tienes como responsabilidad. Entonces es importante continuar con ese proceso. El primero es para que tengas fe, para que te comportes correctamente y luego para que se te revelen las verdades del reino de Dios y de esa manera el Señor pueda usarte para servir a la comunidad. Pero tienes que dominarte. Tienes que aprender a dominarte, no dejándote llevar por las emociones, por tus sentimientos ni nada. ¿Cómo? Sanando tus heridas y realmente teniendo un corazón transparente que sirva a Dios con amor, que sirva en su obra. Y su obra empieza en casa, no en la iglesia. Ojo con eso, porque todo el mundo piensa, wow, me voy para la iglesia. No. Su obra, la obra de Dios empieza en tu casa, que es la primera iglesia de nuestra vida. Entonces es importante que nosotros tengamos eso, porque si tú tienes dominio propio, ya lo que viene, que es la paciencia, tú ya vas a entender a las personas que están a tu alrededor, tú ya la vas a
la entiendes y la comprendes. Y no te involucras en el problema de la otra persona, no, ya entiendes que la otra persona está en su proceso, está en otro nivel y entonces vas a aprender a tener paciencia y no te involucras en problemas que no son tuyos. Y teniendo esa comprensión, teniendo esa paciencia, tú fácilmente puedes simplemente amar a tu hermano con gran amor, sin ningún problema. Y puedes fácilmente llegar al amor de Dios, porque ese es el amor de Dios, de poder amar a tus hermanos sin dejarte involucrar en situaciones del mundo. Entonces, mire cómo el paso a paso de que el Señor nos orienta en el día de hoy para que nosotros realmente seamos influencia en nuestra familia. Dios es tremendamente ordenado. Dios tiene una secuencia muy comprensible, muy lógica y que definitivamente va dando resultados. O sea, cada paso que tú das en este proceso, ¿cierto? Para mostrar cómo la presencia de Dios está en tu vida, ¿sí? Cada paso que das tiene resultados que son visibles, O sea, las personas que están a tu alrededor van a ver esos pasos. Los primeros pasos serán un poco menos notorios, pero en la medida en que tú vas avanzando, ese cambio tuyo, esa verdadera fe, esa verdadera creencia, esa verdadera aplicación de la palabra, se va a notar y eso va a cambiar, eso va a influenciar a tu grupo familiar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, acuérdese, a la fe hay que ponerle conducta o comportamiento. Tenemos al comportamiento que ponerle entendimiento, más revelación, más conocimiento. Al entendimiento tenemos que ponerle dominio propio. Voy y sano todas mis heridas. Cuando yo sano mis heridas, a ese dominio propio tiene la paciencia, porque ya entendí qué me pasaba a mí, entonces puedo entender qué le pasa al otro, entonces tengo paciencia con el otro. Eso me lleva al amor fraterno, entonces ya simplemente amo a la persona, le atiendo, le sirvo con afecto, no me afecta a mí, sino que ese afecto es un afecto fraternal que Dios quiere, de amor entre hermanos, y eso me lleva al perfecto amor que es Dios. O sea que aquí tenemos unos pasos muy claros para ser influencers en nuestras casas. Y si no lo has logrado hacer, espero que a partir de este momento lo hagas, porque los tiempos están corriendo. Y el Señor quiere que realmente hayan resultados positivos. Entonces, vamos a ponernos en la presencia de nuestro amado Dios y Rey, dándole gracias primero. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa palabra que hoy nos regalas en 2 de Pedro, capítulo 1, 5 al 7, Señor. Porque son unos pasos muy claros de la forma como las personas pueden ver a nosotros que de verdad somos cristianos, que no estamos jugando a ser cristianos, que no somos, como dice un familiar, un pariente cercano, dice que no somos cristianos, sino que de verdad en nuestra fe sí es seguir a nuestro Señor Jesucristo y que Él es suficientemente valioso para nosotros. Gracias, Padre Santo, por esa palabra. Gracias, eterno Dios y Rey, por este tiempo y el privilegio no solamente de darme a mí, Señor, la posibilidad de hablar de ti, sino a ellas de escucharte a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor bendito y adorado. A través de esta palabra comprendemos que todavía nos falta trabajar, Señor. Perdónanos porque a veces nos quedamos solo en las palabras. A veces nos quedamos solamente en decir cosas. Pero, Señor, primero, todavía nos falta conocer mucho de tu palabra, Señor. Todavía no nos acercamos a ti. Todavía, Señor, tu Espíritu Santo no está en nuestras vidas, que nos haga amar el quererte escuchar. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque hay demasiada frialdad en nuestro corazón.
Hay demasiada tibieza en nuestro corazón, Señor. Sí queremos pedirte y pedirte y pedirte, pero, ay, Padre, cómo es de feo que las personas se acerquen a nosotros a pedirnos cosas, pero ni siquiera se preocupan por conocernos. Nosotros lo hemos vivenciado, Padre. ¿Cuánto te dolerá a ti, Padre eterno? ¿Cuánto te dolerá a ti? Porque cuando no se interesan por nosotros, Señor, nos duele. Cuando no se interesan por nosotros, Señor, realmente nos sentimos usados, Señor. ¿Cuánto más tú, Padre eterno? ¿Cuánto más tú, que tú sí conoces las intenciones del corazón? Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos por no quererte conocer, por no esforzarnos por conocerte, por no esforzarnos de escuchar tu voz, tus palabras, Señor. Perdónanos, Padre Santo. A veces luchamos con nuestra fe, pero no nos damos cuenta que es escuchándote a ti, Padre eterno, que nuestra fe se acrecienta, Dios. Perdónanos, Padre Santo, porque bueno, de pronto sí hemos podido escuchar algo de tu palabra, pero realmente no nos acercamos a hacer las cosas que tú nos dices, Señor. A veces de verdad ponemos mucho en duda lo que tú nos dices. Sabes, a veces estamos tan apegadas al mundo que si tú nos dices que debemos soltar algo, ofrendar algo, nos causa gran dificultad. Y en eso estamos fallando en nuestra fe, Señor. Y no estamos mostrando con nuestro comportamiento que esa es la fe, que creemos en ti, que confiamos en ti. Perdónanos, Padre Santo, y perdónanos, Señor, también, porque a ese comportamiento que a veces deberíamos tener, Señor, deberíamos ajuntarle ese entendimiento, Padre Santo. Seguir conociendo, seguir explorando, seguir profundizando, seguir buscando la presencia de tu Espíritu Santo para que nos sean reveladas las cosas del reino. Padre, ¿cómo estamos de secos, Señor? ¿Cómo estamos de áridos, Señor? Necesitamos de tu agua, Señor, agua viva, para que podamos tener vida, Señor. Y si ahí nomás son los primeros pasos, Señor, muchas veces no queremos enfrentar las cosas que nos duelen, Señor Padre Santo. No queremos aún sanarlas, nos da miedo enfrentar el dolor, pero no nos damos cuenta que precisamente tenemos que enfrentar esas heridas y sanarlas para que ya no nos duelan más. Padre Santo, necesitamos de tu ayuda. Por favor, Señor, que anhelemos tener fe, Señor, que anhelemos tener esa presencia del Espíritu Santo, que anhelemos acompañar la fe con comportamientos correctos, que anhelemos, Señor, poner entendimiento a ese comportamiento, que anhelemos, Señor, tener dominio propio, Señor misericordioso, que anhelemos, Señor, tener esa paciencia, Señor misericordioso, ese amor fraterno y ese amor que nos muestra de ti, Señor Padre eterno. Dios, despiértanos para que seamos influencia en nuestra familia, para que los podamos influenciar, que de verdad se nos note el amor que les tenemos, Señor, que de verdad se nos note. Hoy te agradecemos, Padre Santo, y te agradecemos por este momento. Llévanos, Señor, de tu mano. Despiértanos, Señor, a ti, Señor. Despiértanos a tu presencia. Despiértanos a anhelarte. Despiértanos a tu palabra. Despiértanos a tu oración, Señor, para que podamos realmente ser influencia en nuestra casa, Señor, y en el lugar donde nos pones, pero especialmente con los nuestros, con nuestra familia. Padre Santo, gracias. Gracias por el mensaje que nos has dado. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí, porque todos aprendemos. Gracias, Señor. Para ti, Padre eterno, la gloria y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, princesas, agradecerles el que estén aquí, que estén en este día, esperar que la próxima semana, si Dios nos dé licencia, con otro nuevo tema, otra nueva enseñanza, según las bendiciones que Dios nos quiera compartir.
Bueno, si te gustó este video, entonces no se te olvide darle like, ¿sí? Porque mientras más like tenga este video, más posibilidades tiene la red social de compartirlo para que otras personas lo puedan observar. Asimismo, si te interesa el material que nosotros subimos a la red, no dejes de suscribirte a nuestro canal y si consideras que a alguien le puede servir ese material, puedes compartírselo para que esa persona también se pueda edificar. Ten presente que en lo posible vamos a poner otros videos, sugerir otros videos para que los veas que pueden ser complementarios a este tema. Igualmente, invitarte a que puedas visitar la plataforma de Amazon donde tenemos algunos libros que ofrecemos. Son unos pequeños materiales que te pueden servir para tu edificación. Igualmente te invitamos a que te contactes con este número telefónico que se coloca junto con este video. Si estás interesado en hacer alguno de los cursos virtuales que tenemos, uno de crecimiento personal y otro de crecimiento personal dentro del grupo de la pareja. O sea, que nos cuestiona y nos confronta frente a aquellas cosas que tenemos que mejorar o superar para que las relaciones sean diferentes. Entonces, si estás interesado, puedes contactarnos y con mucho gusto te damos la información. De cualquier forma, te damos gracias por cualquier tipo de colaboración que nos puedas dar, porque es una forma de ayudarnos para continuar en nuestro ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.